Hoy en A Bote Pronto preparamos la receta para que el Madrid de Ancelotti pueda frenar al ataque del Bayern. Bueno, Paula, estamos preparando este vídeo de cara a la vuelta de las semifinales de la Champions, después de una ida en la cual quedó todo en juego, 2-2 entre Bayern y Real Madrid en el Allianz Arena. Todo se decidirá en el Bernabéu y en el caso del Real Madrid pues hemos preparado una pequeña receta de cómo pueden frenar ese ataque que vemos que es la principal amenaza del Bayern, ya lo vimos en la ida. Sí, hemos preparado un poco esas claves, sobre todo que tienen que tener en cuenta al Real Madrid, sobre todo un poco también por lo visto en el partido de ida, ¿no? Y esas cosas del juego, esos aspectos que yo creo que es donde se tiene que centrar principalmente el Real Madrid. Me llamó mucho la atención y vamos a empezar con eso, con declaraciones post partido de ambos entrenadores después del partido de ida, que era un partido de ida, yo ya lo diré, el cual no esperaba ninguno de los dos roles de los dos equipos. Tuchel dijo, han sido unos primeros 15 minutos muy buenos en los que hemos tenido ocasiones, un juego fluido, pero luego no ha fluido tanto, no ha sido tan fluido el partido. ¿Qué te pareció el partido del Bayern? Aquí Tuchel diciendo, bueno, buen arranque, pero luego el partido se nos complicó un poco. Pues yo creo que me sorprendió en parte positiva el Bayern, tengo que decir, y igual no tanto el Real Madrid. Creo que brilló mucho por bastantes individualidades del equipo, pero que yo creo que si hubiésemos visto un poco una mejor versión del equipo, el partido era para ver si lo podía llevar. Ancelotti tampoco acabó muy contento tras el partido y yo creo que es necesario ver esa mejora en el partido de vuelta. A mí hay que decir que el Bayern, pese a no ser la mejor de sus temporadas, me sorprendió positivamente porque tuvo unos primeros minutos muy dominantes. Luego Tuchel acertó desde el banquillo en la segunda parte, haciendo un par de ajustes que ahora comentaremos, y de nuevo volvió a ser dominante en un momento de la segunda parte. Tiene mucha calidad arriba como para castigar al Real Madrid, y donde se le vieron las costuras es en individualidades atrás. Yo creo que sobre todo Min Jae, que era el central un poco de circunstancias, sufrió mucho en el partido de ida y eso se notó. Decías Ancelotti, fue muy autocrítico, cosa que me gusta ver en los entrenadores, lo es Tuchel, lo es Ancelotti, dijo, no tuvimos una identidad muy clara, no queríamos jugar bloque bajo y nos pusimos así, fuimos blandos. No hemos visto la mejor versión del Madrid, la podremos ver el próximo miércoles. Te preguntaré, Paula, si a ti te parece, que estás de acuerdo un poco con las palabras de Ancelotti, no vimos el Real Madrid, que sin ver el mejor se va con un 2-2 de la Allianz Arena. Sí. Esta es la efectividad del Madrid. Sí, no, y creo que es algo que define muy bien lo que es este Real Madrid, esa capacidad que tiene de aguantar en los partidos, de saber competir en función de los tramos, que yo creo que también será una de las claves, que dos equipos sabrán competir mejor cuando no tengan la pelota, en esos momentos de sufrir, que yo creo que al final eso es lo que te marca la diferencia, y más en una competición como es la Champions. ¿Y a ti te parece, Paula, que no estuvo tan fino el Real Madrid como dice Ancelotti, que no fue la mejor versión, que inconscientemente fueron a un bloque bajo, quizás mal acostumbrados por el partido previo del City? Claro, yo creo que el principal problema del Madrid es que precisamente venía de ese partido contra el Manchester City, de precisamente esa final anticipada de la que tanto se habló. Y entonces yo creo pues bueno, que siempre esperas ver un poco más, ver esa versión del equipo. No es fácil ni mucho menos enfrentarse al Bayern en el Allianz, pero sí que es verdad que bueno, a nivel colectivo, varios aspectos en la presión, en las coberturas, en cerrar, yo creo que ahí le faltó bastante al Madrid en cuanto a intensidad, que sí que vimos por parte del Bayern, pero como te digo, al final es tramos de partido, es saber competir en cada momento, cuando voy por debajo a priori, cuando voy por arriba, y yo creo que es lo que marcará la vuelta. Y como siempre decimos, la principal virtud del Real Madrid, que pese a jugar sin una brillantez excelsa, es súper efectivo, llega a la vuelta al Bernabéu con un 2-2 muy bueno para sus intereses. Y ahora vamos ya un poco con la receta que hemos preparado, Paula, el plan a seguir para Ancelotti en el caso de que prioricemos, en cuanto a planteamiento de juego, el neutralizar el ataque del Bayern, porque para nosotros un poco el partido está por ahí, ¿no? ¿Qué debe hacer el Madrid para claramente tener más posibilidades de llegar a la final? Nosotros vemos eso, que hay que frenar la principal virtud del Bayern, que es ese caudal ofensivo que tiene con los Musiala, sí, Sané, Kane, etc. Sí, yo no creo aquí que Tuchel sorprenda, yo creo que veremos ya a Musiala y a Sané, como vimos en esa segunda mitad, cada uno en la banda en la que suele jugar. No creo que vaya a innovar como vimos en la primera parte, pero a partir de ahí sí que es verdad que yo creo que es algo que se vio, ese primer dominio del Bayern en esos primeros 20 minutos, y es un punto, Juan, que yo creo que es importante comentar, y que aquí, como vemos en pizarra, vemos ya al Bayern de Múnich, sí, cómo arrancó el partido. Sorprendió Tuchel en esa innovación táctica con Sané,
en una banda y Musiala en otra, de normal suelen jugar cambiados, y a partir de aquí algo que buscó mucho Tuchel y que le salió muy bien es buscar ese juego interior, juego por dentro y generar superioridades al Real Madrid prácticamente con Sané por dentro, con Musiala por dentro y con Müller, un jugador como Müller, cogiendo muchas veces altura e incluso siendo un segundo punta con Harry Kane, que constantemente descendía. Eso fue clave en los primeros 20 minutos del Allianz, ¿no? Vimos como el Bayern ganó superioridad por dentro con ese planteamiento táctico en el cual quizás Ancelotti no esperaba que fuesen a jugar a pierna natural, Sané, por ejemplo, que luego vimos que en la segunda parte, comentaremos, cambiaría esa disposición, pero ¿qué puede hacer el Madrid de Ancelotti para en el Bernabéu evitar que se produzcan esos 20 minutos? Hombre, sería un poco raro que el Bayern sea tan agresivo como para dominar los primeros 20 minutos también en el Bernabéu, bueno, pero ¿qué puede hacer para frenar ese arreón inicial que tiene, ese ímpetu que tiene el conjunto alemán? Yo creo que uno de los principales errores que vimos, sobre todo en esos primeros minutos del Real Madrid, fue como a Rodrigo constantemente le costaba llegar, le costaba cerrar cuando Musiala se metía por dentro, llegaba tarde a las coberturas. A partir de ahí Kroos también le tocó hundirse mucho para estar pendiente de esta marca con Musiala, y decía Ancelotti, bueno, es que no queríamos hundirnos y acabamos hundiéndonos. Es que esto lo hizo muy bien el Bayern de Múnich, supo provocarlo, supo crear superioridad por dentro, y el Real Madrid le costó detectar cómo podía intentar no hundirse. Si te parece, Juan, vamos a ver una sí, animación. Al final es entender cómo Kane y Müller apuestan por encimar a los centrales, por intentar coger altura, con Musiala y Sané por dentro, y muy importante, Juan, la importancia de los laterales, de Kimmich y Mazraoui cogiendo mucha altura. Kimmich, si nos fijamos, muchas veces no regateaba, no intentaba buscar profundidad ni línea de fondo, porque la idea era otra. La idea es, me voy a asociar con Musiala, me voy a asociar con Müller, voy a intentar generar una superioridad, y si Rodrigo va tarde a cerrar y Kroos le obligo entonces a ser el encargado de hacer esa cobertura, pues ahí el Madrid se acaba hundiendo. Sobre todo también te quería preguntar, ahí vemos en el 11 y un poco en la situación de juego, que con un Kroos tan hundido y Musiala y Müller fijando pues ahí a Nacho, Kroos, había mucho espacio para que se incorporasen desde segunda línea y tuviesen tiempo para pensar. Los Laimer, Goretzka, que quizás son centrocampistas que, presionados en propio campo, si tienen que jugar de espaldas a la portería contraria, en espacios reducidos, no se sientan tan cómodos, y sin embargo, por ejemplo, a Laimer, a mucha gente nos sorprendió gratamente el partido de ida. Quizás por eso puede ser, porque tenían más espacios para pensar. Sí, es que yo creo que era también un poco la idea el permitirles tener. Tienes a Goretzka, que es un jugador como ida y vuelta, a Laimer, que era más desconocido, pero que también te daba esa capacidad, que igual no es tan bueno con balón, pero tiene ese recorrido, y también les daba libertad absoluta de poder coger y llegar, en el que había momentos donde prácticamente el Bayern apostaba por atacar, por ser ofensivo y por volcar el equipo arriba. Eso que provocaba que cuando el Madrid, eso sí, tenía posibilidad de robar y de transitar, era muy peligroso. Pero eso sí, no lo vimos en los primeros 20 minutos, donde te digo, todo se consiguió porque el Bayern consiguió juntar muchos jugadores por dentro, Kane descender, Müller descender, y a partir de ahí ser bastante dañino. De hecho, Kane fue también una de las claves, mucho más difícil de defender para Rüdiger y para los centrales de lo que, por ejemplo, fue Haaland, que a priori, bueno, es un delantero que no sé si impone más en el panorama internacional su nombre, pero Kane, por esa movilidad que tiene, un poco a lo Benzema, para el que no lo haya visto tanto, resulta difícil porque genera la duda en el central: ¿qué hago? ¿Le sigo cuando baja hasta la línea del centro del campo? ¿Me quedo en mi posición? Claro. ¿Puedo generar espacios para que lleguen los Sané, los Musiala de segunda línea? Claro, precisamente fue lo que le pasó a Kim Min-jae, ¿no? En el propio Bayern de Múnich, como enseguida Vinicius le tendió la trampa, sabía que iba a saltar, bajó hasta el centro del campo y muy fácilmente Kim Min-jae lo dijo. A mí sí que me gustó el partido de Rüdiger. Además es un contexto muy distinto, tener que defender a un delantero como Haaland a tener que hacerlo a un delantero como Harry Kane, te exigen cosas distintas por completo, en cuanto a que uno es un delantero mucho más de permanecer fijo, de ser un 9, de intentar que le lleguen esos balones y a partir de ahí rematar, y el otro te aporta más en cuanto a fuera del área. A mí sí que me gustó el partido bastante de Rüdiger, creo que supo neutralizarlo bastante a Harry Kane. Por acabar con este primer punto de esos primeros 20 minutos fulgurantes del Bayern, también apuntabas que el Madrid no estuvo demasiado fino en los duelos, ¿no? Que quizás es otra cosa clave, que en
contextos apretados de partido y cuando se apuesta por esa intensidad, quizás el Madrid no estuvo tan brillante en esos primeros 15, 20 primeros minutos. Sí, yo creo que fue un poco lo que le faltó y de lo que hablaba Tuchel, que salió el Bayern con esa intensidad, con mucho jugador cercano al balón, pendiente de recuperar, y el Madrid a veces daba la sensación de que a la hora de presionar, también de mucho jugador cercano, pero que no acababan de cerrar, no acababan de ir, más esperando, más hundidos. Yo creo que es algo que Ancelotti intentará corregir para el partido de vuelta, sobre todo porque creo que ahí el Madrid generó más dudas. ¿Y cuál es un poco el antídoto con esto? Porque vimos que en el partido de ida quizás fue el metrónomo del equipo, Toni Kroos, cuando él empezó a tener más balón y el Madrid empezó a poder defenderse un poco con balón, paró la tempestad inicial del Bayern, que además finalizaba todas las jugadas. ¿Es esa la solución? ¿No tanto defenderse sin balón, sino con balón a través de Kroos? Sí, yo creo que es un buen punto. Yo no sé qué esperar o no en cuanto al partido de vuelta, de si creo que veré un Madrid muy protagonista con balón o con esa idea, pero yo creo que también la clave al final es cuando no tenga el balón, si el Madrid no quiere estar hundido o le beneficia estar hundido porque así cree que puede transicionar, el tener a un jugador como Toni Kroos que puedo controlar el partido si le doy el balón, que porque tiene esa pausa, ese equilibrio que le puede dar, que es algo que Kroos hace muy bien, ahí puede estar una de las claves si el Madrid se ve un poco sobrepasado en ese sentido. Primera de las claves eran esos 20 minutos de arreón. Ya vimos que en el partido de ida fue fundamental esa, no presencia de Rodrigo en las ayudas a Mendy, en este caso, que obligó a Kroos a hundirse y hundió en general a todo el Real Madrid, como luego indicó en rueda de prensa Ancelotti. La segunda de las claves tiene que ver con el entrenador que tendrá enfrente, que no es otro que Thomas Tuchel, y que es precisamente un técnico bastante intervencionista. Cuando en la primera parte la cosa se empezó a atascar, enseguida el técnico alemán ya para la segunda parte tenía el as debajo de la manga y pues lo que hizo fue cambiar de nuevo a Sané y a Musiala, que fue un poco lo que rompió los esquemas del Real Madrid y lo que provocó que fueron 2 minutos prácticamente, el Bayern le diera la vuelta a la eliminatoria con 2 o 3 chispazos de sus futbolistas de más talento. Sí, y esto al final es todo mérito de Tuchel porque plantea, oye, en la primera mitad voy a salir con Mané y Musiala a banda cambiada. Con Sané y Musiala a banda cambiada, sorprendiendo porque no suelen jugar en esa banda ninguno de los dos. Permito así tener más juego interior, pero a partir del minuto 20 el Real Madrid sabe recomponerse con una genialidad de Kroos, con una genialidad de Vinicius y dice, vale, pues voy a cambiar un poco el planteamiento inicial y voy a buscar ese juego exterior y esa profundidad que realmente el Bayern no estaba teniendo, tampoco había podido correr, no había tenido esos espacios y en la segunda mitad es cuando coge Tuchel y lo cambia. Que ya estamos viendo las alineaciones ahí, hay varios cambios. Musiala por izquierda, Sané por derecha, estos dos son importantes, pero ojo, también Guerreiro por Goretzka. Un cambio que a priori pues no le dábamos demasiada importancia, pero con esos 3 ajustes, de repente el Bayern, a partir del minuto 50-60, es otro. Sí, porque además el cambio de Guerreiro le permitió también al Bayern tener más profundidad en el centro del campo, permitirle sobre todo subir, atacar esa línea de defensiva del Real Madrid si así lo veía conveniente. Y aquí, a partir de entonces, el planteamiento, Juan, es muy distinto. Vamos a ver si te parece una animación muy sencilla, pero que refleja muy bien el cambio, ¿no? Si antes Musiala y Sané se metían hacia adentro, ahora es muy distinto y simplemente la idea es que ataquen justamente estas zonas de aquí, estos espacios entre lateral y central, ese pico del área, ese borde. Y así es como vienen realmente los 2 goles del Bayern de Múnich. Claro, antes veíamos que Musiala y Sané también jugaban por dentro, pero era un poco más para optar por dominar el partido, por controlar, por generar superioridad en esas fases un poco más de quizás el centro del campo. Y ahora, a pierna cambiada, Sané y Musiala lo que buscan es verticalidad, profundidad, buscar la espalda de la defensa rival, y es precisamente lo que hicieron. Sané, que tiene un disparo violentísimo, lo hizo saber y notar rápidamente con un zambombazo que cambia un poco el partido. Al Madrid de repente las cosas le vienen mal dadas y enseguida el Bayern ahí puede recomponerse. Sí, es que lo supo leer muy bien Tuchel. Yo creo que también sorprendió un poco ese cambio de banda porque es un poco lo que es el Bayern, esa capacidad de adaptarse, de poder plantearte distintas maneras con las que hacer daño, con las que atacar, y a partir de ahí lo hizo, oye, pues vamos a tener esa verticalidad, ese buscar encarar que no lo había tenido apenas el Bayern, y con Sané, con Musiala, que son 2 jugadores muy verticales, también con
con ese disparo así lo consiguió. Y también diré que tremenda faena para los centrales del Real Madrid esta coyuntura, porque vemos que Musiala y Sané ya directamente buscan más al central que al lateral, o sea, están buscando a Nacho y a Rüdiger e intentando un poco pasar por alto a Lucas Vázquez y a Mendy, más Müller más Kane, o sea que podía haber incluso situaciones de 4 contra 2 si el Bayern conseguía llegar rápido a esa zona del campo en la cual pues, los centrales tenían muy difícil con quién me quedo, sí, voy con uno, voy con otro, y a lo que llegas tarde, si es dentro del área, puede significar un gol en tu contra. Y así se genera además, creo que la situación del penalti de Musiala, creo que es precisamente una jugada en la que Müller desciende su posición, tiene la pelota, enseguida permite girar el juego y hacer que el Bayern pueda atacar de cara, y lo cierto es que los extremos buscaban o bien encarar al lateral, pero donde además sabían que tenían enfrente a Lucas Vázquez, que podría generarle más problemas, y es lo que decimos, como no acudía tampoco Rodrigo, no estaba muy atento en las coberturas, tampoco permitía cerrar, tampoco iba a la ayuda, y eso hacía que, bueno, a veces es como, bueno, es un 1 contra 1, el extremo contra el lateral, y te puede pasar que te superen en el regate. Teníamos ya por entonces 2 de las claves. La primera es aguantar esos primeros 20 minutos y evitar que el Real Madrid se hunda, sobre todo estando en el Bernabéu. La segunda de ellas es estar preparado para el intervencionismo de Tuchel, que el planteamiento inicial puede no ser estático durante los 90 minutos y que Tuchel puede variar y optar por otros planteamientos. Y vamos ya, Paula, por entonces con la tercera de las claves, que es directamente un nombre propio, y es la vuelta de Dani Carvajal, que está en un nivel buenísimo esta temporada, no solo a nivel ofensivo, que le hemos visto incluso marcar varios goles, sino también a nivel defensivo. Recordamos ese papel que hizo en la eliminatoria contra el Manchester City, contra Grealish, y luego le sacan a Doku y aguanta el tipo a los dos hasta que literalmente se tienen que tirar al suelo porque no puede más de los calambres, pero una temporada muy buena y un nombre propio importantísimo que recupera, porque recordemos que estaba sancionado por acumulación de tarjetas para la ida. Sí, es que yo creo que con Carvajal cambian bastante las cosas por lo que representa, por esa capacidad que tiene de defender. Lo decías precisamente en el partido contra el Manchester City, era muy distinto cómo Carvajal defendía cuando era Grealish el que le intentaba superar, que cuando era Doku, que sabía que tenía esa velocidad, un jugador más de buscar 1 contra 1 y regatear, que le cedía, ¿no?, incluso los metros para decirle no voy a ir a buscarte, no voy a recuperarte porque sé que puedo estar desbordado. Esa capacidad que tiene Carvajal defensiva a nivel defensivo de rigor, yo creo que puede ser ahí diferencial, y que será sobre todo con esas ayudas que yo creo que el Madrid tiene que corregir, donde necesita una mayor solidez defensiva, que yo creo que le puede dar. Hay bastantes nombres que están barajándose para la vuelta. Uno es Carvajal, que va a volver y va a ser titular seguro en el Real Madrid. Y en el caso del conjunto blanco, la gran duda es quién va a acompañar a Rüdiger en la línea de centrales. Hemos visto a Nacho, que empezó muy mal esta temporada, ha ido mejorando, y en estos tramos finales la verdad que Nacho ha jugado a un buen nivel al que nos tenía acostumbrados, pero a mí me surge la duda de si quizás Ancelotti querrá optar de nuevo por incluir a Tchouaméni dentro de la línea de los centrales para poder tener a Camavinga, que te da muchísimo territorio cubierto en el centro del campo. No sé qué te esperas tú, qué es lo que tú harías. Sí, o sea, yo creo que es dentro de lo que es el 11 del Real Madrid el principal punto, ¿no? Es apuesto por Nacho como central o deja a Tchouaméni en el centro del campo. ¿Qué hace ahí Ancelotti? Yo creo, esto es todo por pensamiento. Especulación. Exactamente. Yo sí que estoy de acuerdo en que creo que veremos a Tchouaméni de central y a Camavinga en el centro del campo, precisamente por esto que hablábamos, ¿no? Porque tiene esa energía extra, te puede cubrir bastante terreno, darte ese plus, esas ayudas, esas coberturas. Esa ayuda que le hacía falta, por ejemplo, a Mendy en la primera parte frente a Sané, frente a Musiala, para evitar que el Madrid se hunda. Ese rol ingrato que tenía que hacer Kroos, probablemente Kroos le puede decir, venga, Camavinga, para ti, para ti, y ahí quizás el Real Madrid evite hundirse tanto. Quizás lo que pueda parecer un cambio ofensivo, que es meter un centrocampista de central, puede ser un buen cambio defensivo para ya mirar hacia adelante y estar un poco más desahogados. Sí, porque además hablaba Ancelotti de que cree que el equipo se hundió mucho, y al Madrid no le importa incluso tener momentos de partido en los que defender, en los que estar más replegado, pero claro, si hundo muchísimo mi línea defensiva, al final, si yo recupero un balón, ¿dónde lo voy a recuperar? Pues en mi propio campo, en zonas que igual no me interesan y que luego es complicado. Si yo recupero, por ejemplo, aquí un balón, si transito, es muy difícil, ¿sabes? Porque no estoy recuperando el balón, por ejemplo, aquí, en esta zona del campo, donde rápidamente pueden un par de pases
intentar buscar portería rival, es como me va a costar más llegar. Entonces el Real Madrid no le interesa estar tan hundido. Yo creo que esa ayuda de Camavinga, ese intentar que el bloque sobre todo no se hunda, y esas ayudas que comentábamos serán importantes. En cuanto al Bayern Múnich, vimos que el eslabón más débil era Min Jae, a nadie se le escapaba que era un central un poco de emergencias que habían conseguido los bávaros pues para salvar la papeleta. Sufrió, de hecho fue protagonista y sale en la foto de los 2 goles del Real Madrid, y precisamente por eso esperan con ansias que vuelva De Ligt y Upamecano. En principio sería De Ligt el elegido para acompañar a Eric Dyer en el eje de la zaga, y a priori tendrían una dupla un poquito más sólida, menos propensa a esos errores individuales que al Bayern tanto le costaron en la ida. Luego, a partir de ahí, más de esa duda, bueno, el Bayern también tiene dudas con Gnabry, Musiala estaba tocado físicamente, algún otro futbolista que veíamos que llegaba un poco justo, pero principalmente la gran buena noticia para el Bayern es que De Ligt probablemente estará en el central. Sí, y todo parece que Kim Min-jae no jugará, y eso es bueno para el Bayern. Sí que es verdad que es un central que no recordemos que venía la temporada pasada de la Serie A, de hacer un gran año en el Napoli. Muchos equipos prácticamente quisieron incorporarlo, pero no está en ese momento de confianza ni de forma, y sí que es verdad que en la ida se equivoca en varias acciones, sobre todo en el gol de... Y sobre todo yo creo que es un defensa que sufre mucho contra jugadores como Vinicius, porque tiene otras virtudes. Él quizás en un bloque bajo en el que no esté tan expuesto, bueno, se puede sentir más cómodo, pero en ese girarse rápido, perseguir, salir a la carrera, vimos que con Vinicius se le hacía imposible. No tiene una cintura tan móvil, exacto, por así decirlo. Sí, yo creo que... Y además da la sensación de que Vinicius ya sabía, ¿no?, que Kim Min-jae iba a saltar. Sabía a quién tenía que atacar. Sabía muy bien cómo tenía que hacerlo, que si iba a hacer el movimiento iba a buscar el atacar por dentro, Kim Min-jae le iba a perseguir, y a partir de ahí tienes un lanzador como Toni Kroos, pues es muy sencillo, ¿no?, hacer esa jugada. O sea, bueno, sencillo, quiero decir, en la cabeza de Vinicius estaba a la perfección, y yo creo que, bueno, que Kim Min-jae no esté y esté De Ligt sí que le puede dar un extra más al Bayern. Pues aquí tenemos un poco la receta, Paula. No sé si tú te imaginas, el Real Madrid tiene que ser protagonista en este partido de vuelta, tiene que evitar hundirse tanto como lo hizo en la ida, le va a ayudar estar en el Bernabéu, le va a ayudar un ambiente de semifinales de Champions en la capital de España, desde luego, y yo me imagino un guión de partido en el que el Real Madrid sea mucho más protagonista, que sea el Bayern el que esté obligado a estar un poco más agazapado atrás y buscando la espalda de la defensa del Real Madrid, que tampoco es mal contexto para ellos, porque al final Sané, Musiala tiene futbolistas muy rápidos. Kane es un gran lanzador de contragolpes, lo era con Heung-min Son y Kulusevski en el Tottenham, así que yo me imagino un poco el partido por ahí, no sé tú. Yo tengo bastante dudas, o sea, yo me imagino un partido en el que sí que espero no ver al Real Madrid esos primeros 20 minutos y demás, pero creo que habrá contextos de partido para todo. Quiero decir, yo me imagino tramos del Real Madrid dominando con balón, tramos del Bayern de Múnich dominando con balón, y me parecen dos equipos que tienen esa capacidad de adaptarse también a las circunstancias, que yo creo que veremos tanto al Bayern transitar, al Madrid transitar, pero no espero igual un dominio absoluto del Madrid con balón o del partido. Veremos qué es lo que nos depara la vuelta. Dejadnos en comentarios qué es lo que pensáis vosotros que puede ser clave en este partido de vuelta de cara y de camino a la final, la gran final de la Champions en Londres, y nos vemos pues como siempre en el próximo vídeo. Chao.